Voy a retomar las últimas cosas que vimos de la clase anterior, ¿ya? Para ubicarnos en el contexto y solamente indicar o recordar que, acuérdense que rápidamente vimos glicólisis, ¿ya? Glicólisis a nivel hepático, ¿ya? Que la pista de oro, no sé, ¿ya? Vimos la glicólisis a nivel hepático y dijimos que esta glucosa que provenía de la dieta, ahora como tienen las estructuras, solamente voy a hacer un esquema general, ¿ya? Dijimos que esta glucosa, cuando viene de la dieta, se transforma a través de una serie de reacciones, ¿ya? Donde la primera reacción, medida por la glucoquinasa, dijimos que era una reacción irreversible, y por lo tanto aquí tenemos un punto de regulación, ¿ya? Para formar glucosa 6-fosfato. En esta primera reacción se gastaba ATP, ¿ya? Y posteriormente se transformaba a una fructosa 6-fosfato, la que en una segunda reacción irreversible se gasta una segunda molécula de ATP, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora, aprovechando este repaso, es ver el balance energético. Dos moléculas de ATP que se utilizaban para fosforilar y formar fructosa 1,6-bifosfato, ¿no? Y la primera fase de la glicólisis terminaba con, abarcaba la actividad medida por la aldolasa, que escinde la fructosa, o escindía la fructosa 1,6-bifosfato en dihidroxicetona-fosfato más el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? También hicimos alusión respecto de la espontaneidad de la reacción, donde fuimos anotando los valores y que van a dar cuenta de si toda esta ruta metabólica es termodinámicamente favorable o no, ¿ya? Una vez que habíamos obtenido o escindido la molécula de fructosa 1,6-bifosfato en dihidroxicetona-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, dijimos que la reacción prosigue con una reacción reversible mediada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? Vamos a marcar acá los puntos de regulación: glucoquinasa, fosfofructoquinasa 1, y acá tenemos otra enzima que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que fosforila y que además consume un equivalente oxidado y produce un equivalente reducido, ¿no? Entonces aquí ya teníamos una reacción de oxidación y la ganancia neta de dos moléculas del equivalente reducido. No se olviden que son dos, porque la dihidroxicetona-fosfato la íbamos a transformar en el isómero correspondiente, que es la gliceraldehído 3-fosfato, y desde el cual prosigue la glicólisis. Entonces, estas dos moléculas de NADH que se generan por la actividad de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es producto de la interconversión de la dihidroxicetona-fosfato en el gliceraldehído 3-fosfato por esa isomerasa, o por la fosfotriosa isomerasa, ¿ya? Y aquí generábamos dos moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. No olvidarse que este 1,3-bifosfoglicerato es una molécula de alta energía, cuya hidrólisis del fosfato del carbono 1 liberaba 43 kJ por mol, lo que implicaba que permitía ser o podría ser acoplada a la síntesis de ATP. Entonces, en esta reacción, mediada por una fosfoglicerato quinasa, la hidrólisis del fosfato ubicado en el carbono 1 del 1,3-bifosfoglicerato puede ser acoplado termodinámicamente y energéticamente a la síntesis de dos moléculas de ATP. Entonces aquí ya tenemos una ganancia neta de dos moléculas de ATP, generando dos moléculas de 3-fosfoglicerato. ¿No? Después, esta se interconvertía en,
Esta se interconvertía en dos moléculas de 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato nuevamente se convierte en dos moléculas de fosfoenol piruvato, ¿ya? La formación del 2-fosfoenol piruvato implicaba la salida de una molécula de agua, que no la voy a anotar ahora, ¿ya? Y por último, esta molécula de 2-fosfoenol piruvato, o sea, fosfoenol piruvato, también es una molécula de alta energía, ¿ya? Cuya hidrólisis, en este caso del grupo fosfato, libera del orden de 62 kJ por mol. Por lo tanto, esta reacción, que es una reacción irreversible, también da cuenta de la síntesis de dos moléculas de ATP. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. ¿Ya? Para formar dos moléculas de piruvato. Entonces, no se olviden que aquí tenemos otra reacción mediada por una enzima regulada alostéricamente. O sea, regulada, ya vamos a ver que a nivel hepático va a estar regulada alostéricamente y a nivel musculoesquelético, a nivel hepático va a estar regulada covalentemente y en el músculo esquelético, ya les voy a mostrar, esta reacción está regulada alostéricamente, ¿ya? Pero aquí tenemos los tres puntos de regulación importantes de la glicólisis, siendo esta reacción la más importante desde el punto de vista regulatorio, ¿ya? Lo que me queda mencionarle respecto de la glicólisis, que si bien es cierto, esta es la glicólisis a nivel hepático, lo que vamos a considerar ahora es la glicólisis a nivel de músculo esquelético, ¿ya? Músculo esquelético. Y resulta ser que la glicólisis a nivel de músculo esquelético, lo voy a poner en azul para que ustedes vean solamente la diferencia. La glicólisis a nivel músculo esquelético también sigue exactamente la misma ruta metabólica hasta la generación de piruvato, es decir, en el músculo esquelético, cuando hay una alta captación de glucosa, esta glucosa puede ser utilizada para almacenar como glicógeno, o utiliza la glucosa para llevar a cabo un proceso de glicólisis y con ella obtener energía, ¿ya? Entonces, a nivel de músculo esquelético, la glucosa también se va a fosforilar por una hexoquinasa para generar glucosa 6-fosfato, se va a isomerizar a una fructosa 6-fosfato, después se va a transformar a través del proceso de fosforilación por esta quinasa, por la fosfofructoquinasa 1, en fructosa 1,6-fosfato, y así sucesivamente. La diferencia está que cuando se lleva a cabo la glicólisis en el músculo esquelético, y este músculo esquelético está haciendo un trabajo físico, el piruvato que se obtiene de la glicólisis, ¿ya? Particularmente cuando hay trabajo físico y una disminución de la presión parcial de oxígeno a nivel del músculo esquelético, es decir, estamos trabajando en condiciones anaeróbicas. Entonces, el piruvato, que ahora le voy a dibujar aquí la estructura, estas dos moléculas de piruvato que se generan a través de la glicólisis, sufren un proceso de oxidación. Entonces aquí hay una oxidación, hay una reducción, hay una reducción del carbonilo y este se transforma en lactato. Voy a mover este ATP de acá para que no nos moleste. Lo voy a escribir para el otro lado. Esta reacción de reducción es mediada por una enzima que se llama la lactato deshidrogenasa.
deshidrogenasa. Esta es una isocima que está ubicada en el hepatocito, está ubicada en el músculo esquelético, también se encuentra en el músculo cardíaco. Pero a nivel de músculo esquelético, cuando estamos haciendo un trabajo físico en condiciones anaeróbicas y por lo tanto disminuyendo así la concentración parcial de oxígeno, se favorece la transformación del piruvato en lactato a través de la actividad de la lactato deshidrogenasa, a través de una reacción de reducción. Y en esta reacción de reducción del carbonilo en alcohol, necesita equivalente reducido. Como son 2 moléculas de piruvato, para generar 2 moléculas de lactato, necesitamos 2 moléculas de NADH. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que ocurre en el músculo esquelético, en la fermentación láctica, que los equivalentes reducidos generados en la glicólisis, a través de la actividad de la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa, son reutilizados en la fermentación láctica. Y obviamente el costo de esa reacción es la generación de lactato, el cual en el músculo esquelético se empieza a acumular y llega un momento en que el aumento de la concentración de ácido láctico, de lactato ácido láctico, acidifica la sangre, acidifica la fibra y por lo tanto uno tiene que descansar para que los niveles de lactato en el músculo esquelético sean eliminados, ¿ya? Entonces, este es el producto final de la fermentación láctica. Lamentablemente el músculo esquelético no puede utilizar o seguir utilizando el lactato. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que el lactato producido en el músculo esquelético tiene que ser exportado, ¿ya? Entonces, este lactato que se produce en el músculo esquelético bajo esta condición metabólica es exportado, ¿ya?, al hepatocito. ¿Ya? Entonces, desde un punto de vista metabólico, ¿ya?, la glicólisis ahora sí yo quiero escribir el balance general. Lo podemos representar de la siguiente manera. En el hepatocito, la glicólisis implica que una molécula de glucosa, le voy a dejar la estructura mejor. Entonces estos son los H's. ¿Ya? Una molécula de glucosa que dice, en la primera fase gastamos 2 moléculas de ATP. Gastamos 2 moléculas de ATP que son los sustratos. ¿Ya? Terminamos la primera fase hasta la actividad de la aldolasa. Después la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa requiere de 2 NAD+, porque estamos generando como producto 2 NADH, y para la actividad de la 3-fosfoglicerato-quinasa y de la y de la piruvato quinasa, ¿ya?, necesitamos 4 ADP para generar estos 2 ATP y generar estos otros 2 ATP en la actividad de la piruvato quinasa, ¿ya? Formamos como producto, aquí no voy a considerar las moléculas de agua. A nivel hepático dijimos entonces que la molécula de glucosa forma como producto 2 moléculas de piruvato. Las 2 moléculas de ATP de las 2 primeras reacciones de fosforilación, 2 ADP más 2 fosfato. Los 2 NADH generan 2 equivalentes reducidos,
con sus respectivos protones. Y los 4 ADP, ahí me faltan los fosfatos. Más 4 fosfatos, forman 4 moléculas de ATP. ¿Ya? Si les complica mucho, esta fórmula la pueden hacer por parte, ¿ya? ¿A qué me refiero por parte? Bueno, estas dos moléculas ATP se me van con estas dos, aquí me quedan 2 moléculas ATP, estos 2 ADP, me quedan 2 ATP, 2 fosfatos, 2 fosfatos. ¿No? La pueden escribir también de la siguiente manera. Primera fase. Lo voy a escribir ahora solamente el nombre. Glucosa más 2 ATP forman como producto 2 moléculas de gliceraldehído hasta la primera fase de la glicólisis. Gliceraldehído, 3 fosfatos, ¿no? Más 2 ADP. ¿No? ¿Dónde están los dos grupos fosfatos? Están aquí. Ahí están los 2 grupos fosfatos. La segunda fase dice que 2 moléculas de gliceraldehído y 3 fosfatos más 2 moléculas de NADH, de NAD más, y aquí viene la síntesis ATP, más 4 moléculas de ATP, más 4 fosfatos, genera 2 moléculas de piruvato, más 4 ATP. ¿No? Entonces, se me van 2 ATP en la primera fase, eliminamos con esos 2, y 2 ADP con estos 2 ATP. Entonces, la glicólisis como tal le queda que una molécula de glucosa más 2 NAD más 2 ADP más estos fosfatos, 2 fosfatos, aquí me tienen que quedar 2 fosfatos más 2 fosfatos, forma 2 moléculas de piruvato más 2 moléculas de NADH con sus respectivos protones más 2 moléculas de ATP. Aquí ustedes tienen el balance global de la glicólisis. Entonces, ¿cuál es la importancia de la glicólisis? Favorecer un proceso de semioxidación de la glucosa, porque solamente la hemos oxidado hasta piruvato, y a través de un proceso de oxidación generar de ganancia neta 2 moléculas de ATP. ¿Ya? O sea, eso es lo neto, porque lo que realmente se gana son 4 moléculas, o sea, lo que se produce son 4 moléculas de ATP, pero se gastan 2 en la primera fase de la glicólisis. ¿Ya? Lo que se exporta en el hepatocito después de la fermentación láctica en el músculo esquelético es el lactato, ¿ya? Como producto de la fermentación láctica. La reducción del piruvato al lactato, bueno, hay que determinar si esa reacción es termodinámicamente favorable a través de sus valores de delta G0', ¿ya? Y eso lo pueden ustedes obtener de la tablita que aparece en el Lenin y está en las diapos, donde aparecen los potenciales de reducción estándar de cada una de las semireacciones. Busquen la del piruvato lactato, busquen la del NADH y determinen si la reacción en qué dirección es termodinámicamente favorable, ¿ya? Obviamente si en una dirección es favorable, en la otra reacción es termodinámicamente desfavorable, pero se puede determinar, ¿no? No me lo sé de memoria
pero teniendo los valores de delta G, 0' de cada uno de los pares redox, se puede determinar fácilmente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice la glicólisis a nivel hepático? Que la glicólisis a nivel hepático, que corresponde a una semioxidación de la glucosa, podemos transformar parte de la energía almacenada en mi molécula de glucosa en energía química, es decir, en 2 moléculas de NADH reducido y en 2 moléculas de ATP, ¿ya? Pero si consideramos la glicólisis lo voy a hacer en rojo, si consideramos la glicólisis en el músculo esquelético, ¿ya? Cuando está haciendo actividad física en condiciones anaeróbicas, la molécula de glucosa, acuérdense, se termina de oxidar a piruvato, y el piruvato se reduce a lactato. Por lo tanto, hay una reutilización de los NADH generados en el citosol de la célula muscular, ¿ya? Se reutiliza ese NADH que se produce en la reducción del piruvato a lactato. Por lo tanto, si consideramos como producto final de la glicólisis y la fermentación láctica en el músculo esquelético, en que una molécula de glucosa se transforma en lactato, la glucosa más 2 ADP más 2 fosfato se transforma en 2 moléculas de lactato más 2 moléculas de ATP. Y si ustedes se fijan, en la fermentación láctica, que incluye la glicólisis y la reducción del piruvato en lactato, ¿ya? Esto es glicólisis y fermentación láctica, ¿ya? No se generan o no se sintetizan directamente en NADH, porque los NADH que se sintetizan en la glicólisis se ocupan en la reducción del piruvato a lactato mediado por la lactato deshidrogenasa. Entonces, desde un punto de vista del metabolismo, del balance general, en el músculo esquelético, fíjense, la semioxidación de la glucosa en lactato a través de la glicólisis y la fermentación láctica solamente genera energía en forma de ATP. En cambio, a nivel hepático y a nivel de otros tejidos que funcionan en condiciones aeróbicas, se genera NADH. Exactamente, ¿ya? Exactamente, Alejandra. Sí, eso es, ¿ya? Entonces, déjenme... se me perdió aquí. Entonces, déjenme compartir pantalla y porque quiero mostrarles ahora. ¿Ya? Entonces, lo que importa, o sea, si uno lo analiza solamente desde el punto de vista del concepto de la glicólisis es transformación de glucosa a piruvato. A nivel hepático, producimos de forma neta, o la ganancia neta, son 2 moléculas de NADH o equivalentes reducidos y 2 moléculas de ATP. Eso significa que en la semioxidación de la glucosa a estas 2 moléculas de piruvato, la energía almacenada en la molécula de glucosa la hemos transformado en energía química, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de equivalentes reducidos. ¿Ya? En cambio, en el músculo esquelético, cuando solo estamos haciendo trabajo físico en condiciones anaeróbicas, ¿ya? Se lleva a cabo la glicólisis, es decir, hemos generado 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de equivalentes reducidos, pero cuando se hace fermentación láctica en el músculo esquelético, el producto de la glicólisis, el piruvato, es reducido por actividad de la lactato deshidrogenasa en lactato, utilizando los NADH que se sintetizaron en la glicólisis. Por lo tanto, el balance neto y la ganancia neta que se obtiene producto de la glicólisis y la fermentación láctica en el músculo esquelético es de solo 2 moléculas de ATP, ¿ya? Y no de NADH. Y ese lactato que se sintetizó en el músculo esquelético es el que tiene que ser exportado al hepatocito. El músculo esquelético no puede reutilizar el lactato, ¿ya? No hay una vía metabólica en el músculo esquelético que dé cuenta de la
por ejemplo, oxidación posterior del lactato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el músculo esquelético? Ese lactato tiene que ser transportado hacia el hepatocito, ¿no? Entonces, el músculo esquelético exporta lactato, en cambio, el hepatocito importa el lactato. Y después vamos a ver qué es lo que le pasa a ese lactato una vez que llega al hepatocito, ¿ya? Pero antes de entrar, antes de comenzar esa parte que dice relación con el proceso inverso, es decir, con el proceso gluconogénico, la síntesis de glucosa a partir de intermediarios glicolíticos, quiero mostrarles, ¿no?, que si bien es cierto, la glicólisis, digámoslo, es la ruta central desde un punto de vista metabólico, aquí ustedes pueden ver otros azúcares que también pueden incorporarse a la glicólisis, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen lactosa, ¿ya?, proveniente de la leche, a través de la enzima lactasa hidrolizamos el enlace glicosídico del dipéptido, perdón, del disacario, para generar sus monómeros correspondientes, galactosa y glucosa. Bueno, ahí la glucosa no hay ningún problema, entra al citosol del hepatocito, es fosforilado a glucosa 6-fosfato, en el fondo entra directamente como glucosa. Pero, ¿qué pasa con la galactosa? La galactosa también puede ser incorporada, por ejemplo, a la ruta metabólica, es decir, a la glicólisis. Pero no se olviden que la galactosa es un epímero de la glucosa y la única diferencia es un mecanismo un poco más complejo, ¿ya?, a través de un proceso de uridinilación, ¿ya?, en que fíjense que esta galactosa, en presencia de UTP, se libera el fosfato y el UDP se une a este intermediario. Entonces tenemos la UDP galactosa. Y esta UDP galactosa, fíjense que se transforma en glucosa, ¿eh? Entonces ahí actúa una epimerasa. Y la UDP glucosa se transforma en glucosa 1-fosfato, y esa glucosa 1-fosfato sabemos que sí o sí se tiene que mutar a glucosa 6-fosfato. Entonces, la galactosa que proviene de la lactosa entra a la glicólisis como glucosa 6-fosfato, ¿ya?, independiente del camino que prosiga, ¿ya? Entonces, la galactosa se transforma en UDP galactosa a través de un proceso de uridinilación, y esa UDP galactosa se epimeriza a UDP glucosa, y la UDP glucosa se transforma directamente en la glucosa 1-fosfato, ¿ya? Después les voy a mostrar exactamente cómo se llevan a cabo esas reacciones. ¿Por qué? Porque son muy parecidas a la síntesis de glicógeno. También la síntesis de glicógeno es a partir de glucosa 1-fosfato y UDP glucosa. Entonces, vamos a utilizar estos mismos intermediarios. Entonces, cuando veamos esa parte, que es la síntesis de glicógeno, ahí vamos a ver estas reacciones, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la sucrosa? La sucrosa, que es el disacario del azúcar, en este caso, a través de la sucrasa, desdobla, en este caso, el disacario en glucosa y fructosa. Bueno, la glucosa no es problema, entra directamente a la glicólisis a través de un proceso de fosforilación, ¿ya? En cambio, la fructosa tiene dos posibles mecanismos, ¿ya? A nivel de músculo esquelético, esta fructosa, a través de una exoquinasa, y por eso que su nombre es tan general, ¿ya?, fosforila en el carbono 6. Es decir, la fructosa entraría como fructosa 6-fosfato, ¿ya? Esto es en el músculo esquelético. Y es un poco, digámoslo, fácil de entender, en el sentido en que el músculo esquelético siempre requiere de nutrientes para obtener energía, de acuerdo a la función que cumple o que lleva a cabo el músculo esquelético. Entonces, si ustedes se fijan, aquí la fructosa directamente cuando entra al citosol, en este caso de las células del músculo esquelético, va a ser fosforilado por una exoquinasa en el carbono 6 para generar fructosa 6-fosfato. Pero a nivel hepático es diferente. La fructosa también es fosforilada por una fructoquinasa. Aquí también hay gastos de ATP, pero
no fosforila en el carbono 6, sino que fosforila en el carbono 1, para formar la fructosa 1-fosfato. Y esta fructosa 1-fosfato es escindida por una aldolasa, igual como lo hace en la glicólisis. Pero como tiene solamente un fosfato en el carbono 1, fíjense, genera un gliceraldehído que no está fosforilado y genera la dihidroxicetona fosfato. Así que a nivel hepático, la fructosa ingresa a la glicólisis como dihidroxicetona fosfato y el gliceraldehído tiene que ser fosforilado por una quinasa, ¿ya? Por una triosequinasa. Con gasto de ATP entra a la glicólisis entonces como gliceraldehído, ¿no? El otro epímero de la glucosa, la manosa, fíjense, también es fosforilada por una exoquinasa en el carbono 6, igual como si fuese una glucosa. La manosa es el epímero del carbono 4 de la glucosa. La galactosa, perdón, manosa del epímero del carbono 2 y la galactosa es epímero del carbono 4 de la glucosa. Pero esta manosa, fíjense que es fosforilada igual que la glucosa en el carbono 6 para generar manosa 6-fosfato, y esta manosa 6-fosfato por una epimerasa se transforma en este caso, aquí utiliza directamente una isomerasa, ¿ya? Para transformar una cetohexosa en una aldohexosa en una cetohexosa, ¿ya? Entonces ahí ocurre una transformación directa por una isomerasa. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, estos son uno de los ejemplos de cómo otros carbohidratos pueden ser canalizados a través de la ruta glicolítica, ¿ya? También es de interés para el caso, por ejemplo, considerando otros azúcares, ¿ya? Aquí ustedes tienen dos rutas, la ruta del Eluar y la ruta de la tagatosa 6-fosfato, ¿ya? Aquí ustedes ven en comparación, no son muy diferentes, básicamente corresponden a mecanismos de transformación de, por un lado, galactosa, de la galactosa y la lactosa, ¿ya? Como se los mencioné anteriormente, si ustedes se fijan, la galactosa, que proviene en este caso de la lactosa, ¿ya? Como monómero, ¿ya? La galactosa en el citosol, si ustedes se fijan, aquí utiliza ATP, hidroliza ADP para formar galactosa 1-fosfato. Y esa galactosa 1-fosfato, a través de un proceso de uridinilación, ¿ya? Forma UDP-galactosa, ¿ya? O de la galactosa 1-fosfato, a través de, si ustedes se fijan, de galactosa a glucosa, es una epimerasa, pueden transformarla en glucosa 1-fosfato. Y esa glucosa 1-fosfato la podemos transformar en glucosa 6-fosfato y seguir el proceso glicolítico. Entonces, para el caso, por ejemplo, siguiendo la ruta del Eluard, la galactosa puede ser incorporada directamente a la glicólisis, bueno, no directamente, pero puede ser incorporada a la glicólisis como glucosa 6-fosfato, donde la galactosa primero es fosforilada en el carbono 1, después a través de una epimerasa se transforma en glucosa 1-fosfato y esta glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato, ¿ya? Si entra directamente lactosa, bueno, la lactosa es escindida por una lactasa, generando la galactosa y generando la glucosa. Y ustedes tienen la entrada directa de ambos, ¿ya? Para el caso de la tagatosa, que es otro epímero, perdón, es otro isómero de la glucosa, muy utilizado como azúcar en repostería, ¿ya? Tienen ustedes lactosa y galactosa. Si ustedes se fijan, genera a través de la lactasa, se genera la galactosa 6-fosfato, ¿ya? Bueno, aquí la lactosa, cuando aquí es fosforilada, en lactosa 6-fosfato, después es escindida en glucosa y galactosa 6-fosfato. Si ustedes se fijan acá, hay una transformación que corresponde en este caso a una isomerasa, donde la galactosa 6-fosfato se puede transformar a través de esta isomerasa en tagatosa 6-fosfato. Significa que esta es una aldohexosa, esta es una cetohexosa. Y después la tagatosa 6-fosfato es fosforilada en el carbono 1 para generar una tagatosa 1,6-bifosfato y a través de
una aldolasa, generar gliceraldehído, ¿ya? Entonces entran directamente a través de la fase 2, o en la fase 2 de o al terminar la fase 1 en este caso, como gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Entonces, independiente de la ruta que tengan otros azúcares, ¿ya? Galactosa libre o lactosa en sí que entra directamente al citosol del hepatocito, ¿ya? Van a entrar directamente a la ruta glicolítica, bueno, no directamente, ya lo había dicho antes, a través de glucosa 6-fosfato. Y para el caso de la ruta de la tagatosa, sí o sí van a entrar como gliceraldehído 3-fosfato, previo obviamente a la transformación de esta galactosa en tagatosa 6-fosfato, que es mediado en este caso por una isomerasa, posteriormente por una quinasa para fosforilar el carbono 1 de la tagatosa y después por escisión mediada por una aldolasa transformarse en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Ahí ustedes tienen diferentes rutas metabólicas de azúcares, pero que de una u otra manera siempre van a confluir o en este caso, la ruta glicolítica. A ver, déjenme mirar. Ah, sí, ya le había respondido a Alejandra. Sí, ¿ya? Déjeme ver, ahí, se me movió esto. Déjeme ver la otra diapo. Ok, ¿ya? Sí, básicamente esas dos diapos eran las que les quería mostrar respecto de cómo otros azúcares pueden incorporarse directamente a la glicólisis. Paula, Creo levantó la que mano. es necesario como saberse paso por paso cómo entran, como los diferentes mecanismos de cómo entran a la glicólisis. Por lo menos tener claro, o sea, no les voy a pedir así, mire, exactamente a través de esta ruta, ¿ya? Pero si, por ejemplo, en la degradación de azúcares genera glucosa 1-fosfato, sí tienen que saber que esa glucosa 1-fosfato se tiene que mutar a glucosa 6-fosfato para que pueda entrar a la glicólisis, ¿ya? Pero que sí, que se aprendan de memoria que la galactosa tiene que uridirilarse, ¿ya? En términos generales, sí, tienen que saberlo, ¿ya? Esta ruta de la tagatosa es una ruta importante. ¿Por qué? Porque ha involucrado otro azúcar más allá de los tradicionales, que es la glucosa, lactosa y galactosa, que son los clásicos, ¿ya? Y la tagatosa tiene la particularidad de ser un azúcar natural, pero además muy utilizado en la parte de repostería, y por lo tanto, de acuerdo a este mecanismo, o más bien dicho, sí, a esta ruta metabólica, significa que, si bien es cierto, son azúcares que se pueden obtener, por ejemplo, de manera natural, siguen aportando calorías al sistema. ¿Por qué? Porque se pueden metabolizar, a diferencia, por ejemplo, de los edulcorantes o de la sucralosa, que si bien es cierto es un disacario, pero está modificado con átomos de cloro. Este no sigue una ruta metabólica y es completamente desechado. Entonces, la diferencia respecto de esos azúcares es que al tener un proceso oxidativo, o en este caso de diferenciación, y entrada a la glicólisis, significa que sí son importantes aportadores de energía y de calorías, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí, es bueno también que ustedes se sepan, ¿ya? Así como se van a aprender la glicólisis, rutas de transformación que son importantes, por lo menos a nivel hepático, ¿ya? Ya. ¿Ya? Pero Ojo, serían como yo los que están en Empower, ¿no? generalmente yo no pregunto cosas de memoria, nunca le voy a preguntar, recíteme la glicólisis, porque eso es lo más antipedagógico que hay, ¿ya? Claro. Pero sí cosas aplicadas ¿ya? Donde obviamente lo más importante de la glicólisis, por ejemplo, son los puntos de regulación, y eso siempre yo lo digo en clase, se los voy a preguntar en la prueba. Puntos de regulación. Y ahí es obvio que se tiene que aprender la ecuación química, ¿ya? Es decir, la reacción química y la enzima que cataliza esa reacción y cómo se lleva a cabo el mecanismo de regulación. Para mí, eso es más importante que aprenderse rutas de memoria, ¿ya? Por si acaso. Y eso siempre lo digo y siempre he hecho así las pruebas. Nunca les voy a preguntar de memoria cuál es la enzima que cataliza el cuarto paso de la glicólisis. No, esas no son preguntas de mi estilo, ¿ya? Gracias, profe. Ya, Paula. ¿Ya? Ok, entonces,
También quiero mostrarles otra. Déjenla ahí. Entonces, hasta el momento lo que hemos visto es... voy a dejar de compartir para que vean la pantalla completa, después por último vuelvo a compartir. ¿Ya? Lo que hemos visto hasta ahora es que nuestra molécula de glicógeno la degradamos en glucosa, y esta molécula de glucosa nosotros la degradamos a piruvato. ¿Ya? Y en términos bien generales, dijimos que este piruvato, para el caso del músculo esquelético, lo podemos transformar en lactato. Este es un caso bien particular, ¿no? Y esto lo denominamos fermentación láctica. Entonces aquí tenemos, no lo voy a anotar todos los nombres, degradación de glicógeno, glicogenólisis, glicólisis, y lo que está en rojito, fermentación láctica. ¿Ya? De nuestro esquema original, dijimos que este piruvato lo podíamos transformar después en glucosa, y la glucosa también la podemos almacenar en glicógeno. ¿Ya? Solamente acuérdense que yo les hice hincapié respecto de dónde proviene la glucosa. Si proviene de la dieta, entonces se va a sintetizar glicógeno y se va a degradar a piruvato. Y eso lo hice en función de la condición metabólica. Ahora solamente les estoy mostrando un esquema muy general de lo que hemos visto hasta el momento, que es la parte química, ¿ya? Entonces esta parte todavía no la hemos visto. Entonces, antes de ver las rutas inversas, en este caso las otras rutas metabólicas que tienen que ver con procesos biosintéticos, lo que yo les mostré acá es la transformación de piruvato en lactato en el músculo esquelético. A nivel hepático, el piruvato, bueno, si bien es cierto, en ciertos microorganismos, ¿ya? En ciertos microorganismos, el piruvato puede ser transformado en etanol, ¿ya? Que no viene al caso para este curso, eso yo se los paso a los agrónomos, ¿ya? Es decir, los azúcares los podemos transformar en alcohol. No es una ruta metabólica que se realice en los mamíferos, sino que solamente en algunas levaduras y algunos microorganismos. Desde un punto de vista metabólico, lo que sí importa en los mamíferos es cómo el etanol sí lo podemos transformar o podemos llevar a cabo procesos de toxificación del etanol, y particularmente en intermediarios para la síntesis de ácidos grasos, ¿ya? Si bien es cierto, eso lo vamos a ver después, no se los voy a mencionar ahora en términos generales, ¿ya? Y es lo que se conoce como rutas del piruvato, ¿ya? Entonces, en la diapo ustedes van a ver que el piruvato se puede transformar en lactato, este piruvato también se puede transformar en etanol a través de un proceso de reducción, pero esto es solamente en microorganismos, ¿ya? Esto es fermentación láctica y esto es en el músculo esquelético, ¿ya? En cambio, la transformación de piruvato en etanol, esto es solamente en microorganismos, levaduras, ¿ya? Pero se los voy a anotar solamente, pero no lo vamos a ver como ruta. Y lo más importante es que este piruvato puede ser transformado en acetil-CoA, ¿ya? Y esto es en todos los sistemas. La diferencia está que la fermentación láctica, cuando el piruvato se puede transformar en lactato, es cuando disminuye la presión parcial de oxígeno. En cambio, o más bien dicho, en condiciones anaeróbicas,
En cambio, el piruvato se transforma en acetil-CoA. En condiciones aeróbicas. ¿Ok? Ok. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, a ver, lo voy a dibujar, se lo voy a dibujar así. Lo mismo, solamente voy a cambiar de fecha para que no las cruce yo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para los procesos de síntesis de glucosa a partir de piruvato, ¿ya? Sí o sí, que es lo que vamos a ver ahora, lo podemos hacer directamente de piruvato, es decir, la gluconogénesis, la podemos partir directamente de piruvato. Pero este piruvato lo podemos obtener. ¿Se acuerdan que en el músculo esquelético yo les dije que este lactato que se produce, el producto de la fermentación láctica en condiciones anaeróbicas, este lactato iba a ser exportado al hepatocito? Entonces, resulta ser que este lactato producido en el músculo esquelético de nuevo lo puedo transformar en piruvato en el hepatocito. Entonces este lactato va a ser exportado al hepatocito y va a ser transformado a piruvato. Entonces, el precursor gluconeogénico, es decir, el precursor para la síntesis de glucosa en el hepatocito, ¿ya? Cuando el músculo esquelético está haciendo actividad física de larga duración, es lactato, ¿ya? Pero resulta ser que, además, para el proceso gluconeogénico a partir de piruvato, donde este piruvato puede venir del lactato producido en el músculo esquelético que fue posteriormente exportado hacia el hepatocito, también puede provenir de las proteínas, por ejemplo, del músculo esquelético, proteínas del músculo esquelético que en un proceso de degradación o proteólisis genera los aminoácidos libres. Y estos aminoácidos libres vamos a ver que a través de una reacción de, bueno, no lo conozco, aminoácidos libres, y estos aminoácidos libres voy a dibujar en dos reacciones, ¿sí? También pueden generar piruvato. Entonces, las proteínas pueden ser del músculo esquelético y eso significa que tenemos que exportar hacia el hepatocito para poder generar este precursor, ¿ya? O pueden ser proteínas también del hepatocito. Entonces no hay que exportarlas, estaríamos generando los precursores, ¿ya? Directamente en el hepatocito para la generación de piruvato, ¿ya? Entonces, yo lo voy a mostrar para la ruta gluconeogénica, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores gluconeogénicos, donde uno de ellos es el lactato y el otro es alanina. Entonces vamos a ver aquí en negro, alanina. ¿Ya? Donde uno de los precursores gluconeogénicos es lactato y el otro es alanina, van a permitir ser transformados directamente en piruvato. Y teniendo el piruvato, podemos generar glucosa, ¿ya? Entonces la ruta, nuevamente, la ruta gluconeogénica,
necesitamos piruvato. ¿De dónde podemos obtener el piruvato para poder sintetizar glucosa? Del lactato producido en la fermentación láctica en el músculo esquelético, que es exportado al hepatocito, y también lo podemos obtener directamente de alanina, un aminoácido producto de la hidrólisis de las proteínas, que pueden ser en el hepatocito o pueden ser en el músculo esquelético, ¿ya? O se puede llevar a cabo en ambos órganos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo las proteínas, cuando las proteínas sufren un proceso de proteólisis, y generamos los aminoácidos, no sé bien que la estructura del aminoácido es esta, y voy a poner aquí R1, ¿ya? Ten cuidado, está acá. Sí, Alejandra. A ver. Ya. Vamos por parte. Ya, Franco. El glicerol proveniente de los triglicéridos. Ah, pero que se saltó varios capítulos del curso. Pero sí, se lo respondo al tiro. El glicerol, y después lo vamos a ver con detalle, el glicerol que proviene de la degradación de los triacilgliceroles, ¿ya? Después que se desesterifica, ¿ya?, completamente de las cadenas acílicas, el glicerol tiene que ser fosforilado por una glicerolquinasa de forma glicerol 3-fosfato, después ese alcohol tiene que ser oxidado a un aldehído y ahí forma el gliceraldehído 3-fosfato. Y entra, por lo tanto, a la ruta gluconogénica, va a entrar como gliceraldehído 3-fosfato. Pero tranquilo, ya lo vamos a ver. ¿Ya? Pues, ¿es alanina sí o sí? No, hay muchos otros aminoácidos. De los 20 aminoácidos, que eso también lo vamos a ver en el capítulo correspondiente al metabolismo de aminoácidos, de los 20 aminoácidos, la mitad son gluconogénicos y la otra mitad son cetogénicos. Y la mayoría son ambos, gluco y cetogénicos, ¿ya? Pero no solamente es alanina. Yo estoy poniendo acá como ejemplo la alanina, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la alanina, cuando hay demasiada metabolización de proteína en el músculo esquelético, el principal aminoácido que el músculo esquelético genera, ¿ya?, genera para transportar los grupos amino desde el tejido extrahepático hacia el hepatocito, para que este grupo amino posteriormente sea transformado en urea y se elimine como urea, es alanina y glutamina, ¿ya? Entonces el músculo esquelético utiliza como principales aminoácidos transportadores del grupo amino para que después sean detoxificados como urea en el hepatocito, es como alanina, glutamina, ¿ya? Lo mismo ocurre en el cerebro particularmente sintetiza glutamina, ¿ya?, como principal aminoácido. Glutamina, glutamato, alanina, aspartato son gluconogénicos, ¿ya?, por nombrarles algunos, ¿ya? No es que sea más o menos gluconogénico. Que sea gluconogénico es sí y solo sí el precursor se puede transformar en uno de los intermediarios de la glicólisis, ¿ya? Y alanina se transforma en piruvato, ¿ya? Glutamato también lo podemos transformar en piruvato. Sí, otra ruta metabólica, ¿ya? Sí, solamente generamos lactato en el músculo esquelético, ¿ya? ¿Con qué duda? Los aminoácidos cetogénicos son aquellos aminoácidos que en su proceso de transformación química generan como producto final acetoacetato o acetil-CoA. Esos son cetogénicos, y de los cetogénicos puros solamente hay dos, la leucina y la isoleucina, ¿ya? Y los otros, alanina, por ejemplo, alanina es gluconogénico, pero también es cetogénico. Por eso que no es ni más ni menos gluconogénico, sino que depende de la ruta que sigan. Alanina es gluconogénico, pero alanina también es cetogénico, ¿ya? Ah, ¿por qué?
Porque la alanina, es cierto, se transforma en piruvato, y ese piruvato puede seguir una ruta gluconogénica. Pero resulta ser que el piruvato, tal cual como se lo mostré recién en el esquemita acá, el piruvato se puede transformar en acetil-CoA. Entonces, también es cetogénico. Entonces, dependiendo de la ruta que tome, alanina puede ser gluconogénico o cetogénico. Lo mismo que el glutamato, lo mismo que el aspartato, etc. Absolutamente franco. Absolutamente interesante. Ya. Entonces, las proteínas cuando sufren proteólisis generan los aminoácidos libres en solución. Bueno, este aminoácido libre en solución, ¿ya?, sufre una reacción que se llama una reacción de transaminación, donde, si ustedes se fijan, este es mi substrato, por la flechita, y la otra molécula también va a ser mi substrato, R2. Este es un alfa-cetoácido. ¿Ya? Cualquiera. Que por excelencia es el alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Entonces, las enzimas que catalizan esta reacción, que es una enzima es una aminotransferasa, o transaminasa, le estoy dando el nombre general nomás, no vamos a entrar todavía en detalle en los nombres específicos. ¿Qué es lo que hace esta aminotransferasa? Transfiere el grupo alfa-amino del aminoácido al aceptor ceto, generando el ceto correspondiente R1, ¿ya? Cuando el grupo alfa-amino de este aminoácido es transferido al cetoácido 2, el aminoácido 1 se transforma en el ceto 1 y el ceto 2 se transforma en el aminoácido 2. ¿Ya? Ahora este grupo amino, y aquí le voy a poner R2. ¿Ya? Y cuando es el alfa-cetoglutarato el que acepta el grupo alfa-amino de estos aminoácidos obtenidos por la proteólisis, este alfa-cetoglutarato se transforma en el glutamato correspondiente. ¿Ya? ¿Y qué ocurre con el glutamato? El glutamato, entonces estas proteínas, vamos a ver aquí, músculo esquelético. ¿Qué pasa con este glutamato? El glutamato se vuelve a transaminar. Vamos a hacer aquí y aquí. ¿Ya? Y aquí se transamina con otro alfa-cetoácido. ¿Qué otro alfa-cetoácido? Exactamente es el siguiente. Este es piruvato. Y el glutamato, cuando le transfiere el grupo alfa-amino al piruvato, el glutamato se transforma en el cetoácido correspondiente, que en este caso sería el alfa-cetoglutarato, R2, y el piruvato se transforma en el aminoácido correspondiente. CH3, que es alanina. ¿Qué otra cosa está ocurriendo en el músculo esquelético cuando se está llevando a cabo este proceso de proteólisis? ¿De dónde viene el piruvato? Ese piruvato viene de la glicólisis. Glucosa, glicólisis, genera piruvato, y ese piruvato, si estamos en una condición de ejercicio físico de larga duración y en condiciones anaeróbicas, este piruvato también se va a transformar en lactato.
Entonces, por un lado, voy a mover, para que no me... Lo voy a mover un poquito, quédense ahí. Ustedes tranquilos, ¿no? Entonces voy a poner acá el piruvato. Generamos alanina. Alanina. Y el glutamato se transforma giros en alfa-cetoglutarato. ¿Okay? Pero este piruvato viene de la glicólisis en condiciones en glicólisis llevada a cabo en el músculo esquelético en condiciones anaeróbicas, por lo tanto, además, este piruvato se está reduciendo en presencia de NADH a lactato. Entonces, por un lado, tenemos este es lactato deshidrogenasa, tenemos la fermentación láctica en el músculo esquelético que está generando lactato y además las proteínas que están siendo degradadas producto de la contracción muscular está generando alanina producto de dos reacciones de transaminación, donde en una primera reacción de transaminación los aminoácidos se transaminan con un alfa-cetoácido, que generalmente es alfa-cetoglutarato, para generar el glutamato. Y el glutamato se transamina con el piruvato que proviene de la glicólisis para formar alanina. Esta enzima es la alanina aminotransferasa. ¿Ya? Y estos dos productos que se generan en el músculo esquelético son exportados al hepatocito. Y estos dos productos son gluconeogénicos. ¿No? Ambos son gluconeogénicos. ¿No? Entonces, nuestra gluconogénesis, nosotros la vamos a llevar a cabo a partir de lactato y alanina. ¿Se acuerdan cuando partimos el capítulo de metabolismo carbohidrato? Yo les mostré ese esquemita, que ahora yo lo dibujé de manera muy general, pero ese esquemita lo relacionamos con las condiciones metabólicas. Entonces resulta ser que cuando estamos haciendo ejercicio físico de larga duración, estamos generando una condición de hipoglicemia. Entonces, si bien es cierto, en el músculo esquelético, producto de la contracción muscular, está favoreciéndose la glicólisis y la fermentación láctica, ¿ya? Y además la proteólisis y transformación de los aminoácidos en alanina, donde los productos finales de estas rutas metabólicas es lactato y alanina, ambos van a ser exportados al tejido hepático o al hepatocito, donde bajo esta misma condición metabólica, que producto de la actividad física, correr por larga duración, estaríamos generando una condición de hipoglicemia, entonces se activarían los procesos gluconeogénicos a nivel hepático a partir de estos dos precursores. Entonces, ahora volvemos a nuestro hepatocito para hacer gluconeogénesis. Entonces, en el citosol del hepatocito va a ser importado el lactato y la alanina. Entonces, por un lado tenemos nuestro lactato. ¿Ya? Y por otro lado tenemos nuestra alanina. ¿Ya?
Así como la glicólisis, la gluconogénesis también ocurre en el citosol del hepatocito. Y resulta ser que la mayoría de las reacciones de la glicólisis son reversibles, ¿ya? Excepto solamente 3 reacciones de la glicólisis, que es la primera reacción mediada por la glucoquinasa o la hexoquinasa. Después, la reacción mediada por la fosfofructoquinasa 1 y la última reacción, que es la mediada por la piruvato-quinasa. Son esas 3 reacciones las únicas irreversibles. Por lo tanto, los procesos gluconogénicos se van a llevar a cabo en el citosol por la acción exactamente de las mismas enzimas glicolíticas de los pasos reversibles, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si nosotros recordamos, nuestra glicólisis dice que glucosa irreversible a glucosa 6-fosfato, después viene un paso reversible, fructosa 6-fosfato, un paso irreversible, fructosa 1,6-bifosfato, un paso reversible a 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, otro paso reversible a 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato, después otro paso reversible para 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, otro paso reversible para 2 moléculas de 2-fosfoglicerato, y después otro paso reversible para 2 moléculas de fosfoenolpiruvato, y la última reacción es irreversible para mis moléculas de piruvato. Entonces, si el lactato y la alanina pueden generar piruvato, ¿ya? ¿Ya? Si el lactato y la alanina pueden generar piruvato a través de la actividad de la lactato deshidrogenasa hepática, en que el lactato es oxidado a piruvato. Entonces, si es oxidado, alguien se tiene que reducir y se hace a expensas de NADH. Entonces, en la reacción de reducción de oxidación del lactato a piruvato, estamos generando equivalentes reducidos. Por el contrario, cuando alanina se transforma en piruvato, lo hace a través de una reacción de transaminación en que necesita un alfa-cetoácido. ¿Qué alfa-cetoácido? Alfa-cetoglutarato, al cual le transfiere el grupo amino. Y, perdón, aquí me equivoqué. Para formar glutamato. ¿Ya? Este es por la alanina aminotransferasa. Entonces, cuando la alanina es precursor de piruvato, lo hace a través de una reacción de transaminación, transfiriéndole el grupo alfa-amino al alfa-cetoglutarato para formar glutamato y piruvato. En cambio, el lactato, en una reacción de oxidación y generación de NADH, por la lactato deshidrogenasa, genera piruvato. Pero una vez que generamos piruvato, fíjense, la reacción para la transformación de piruvato a 2-fosfonolpiruvato es una reacción irreversible. Entonces, la gluconogénesis involucra exactamente las mismas enzimas de los pasos reversibles de la glicólisis, pero necesitamos rutas de bypass para poder suplir, ¿ya?, el proceso irreversible de la glicólisis. ¿Ya? Entonces, el problema está en qué ruta va a seguir el piruvato para que se pueda transformar en fosfoenolpiruvato. ¿Ya? Y ese es lo complejo de la glicólisis. ¿Ya? Entonces, ¿qué hora es? Ya, van a ser las 3:15. Prefiero dejarlo hasta acá porque
La otra vez me pasé unos minutos y aunque me pase unos minutos tampoco lo voy a terminar y prefiero no dejar a la mitad esta parte de la materia, ¿no? Entonces, lo que sí les quería indicar que si mi precursor es lactato, lo que sí tenemos que considerar, en eso voy a tomar unos 2 minutos más, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, cuando hacemos glicólisis, voy a dibujar hacia abajo, no sé si alcanzan a ver ahí. Cuando hacemos glicólisis, aquí gastan ATP, en esta reacción también gastan ATP, pero en la segunda fase de la glicólisis, aquí de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, aquí generan 2 ATP, y en esta reacción de fósforo piruvato también generan 2 moléculas de ATP. Cuando queremos hacer gluconeogénesis, y me faltó una bien importante, de gliceraldehído a 1,3-bifosfoglicerato, aquí producen NADH. ¿Ya? Cuando ustedes quieren hacer gluconeogénesis a partir de piruvato hacia glucosa, tenemos que transformar este piruvato en fosforolpiruvato. Y si ustedes se fijan, el piruvato lo tenemos que fosforilar para generar fosforolpiruvato. Entonces, aquí sí o sí tiene que haber gasto de ATP. Tiene que haber gasto de ATP. Ya les voy a mostrar cuánto. Ya esta reacción es irreversible, no hay ningún problema. De 2-fosfoglicerato para pasar a 1,3-bifosfoglicerato, como una reacción reversible no hay problema, pero aquí también necesitamos ATP. ¿Ya? Bueno, les voy a dibujar aquí, le voy a poner NTP. Nucleósidos trifosfato, ¿ya? Porque no solamente van a ser ATP, también van a ser GTP. ¿Ya? Pero aquí utilizamos ATP. Fíjense acá, en la reacción reversible de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que ocupamos la misma enzima, pero aquí necesitamos NADH. Estamos reduciendo, por lo tanto necesitamos NADH citosólico. Y después, bueno, aquí no pasa nada. Aquí necesitamos otra reacción, porque es irreversible, por lo tanto aquí necesitamos otra reacción, y aquí también es irreversible, necesitamos otra reacción. Solamente le estoy indicando acá, voy a borrar esto para que no se genere confusión. Esta es una reacción reversible, por lo tanto aquí yo necesito agregar ATP para ir en esa dirección. Aquí necesito agregar NADH para ir en esa dirección. Entonces, lo voy a notar fácil. ¿Se tendrían que agregar 2 ATP? Ya vamos a ver la estequiometría, pero sí, solamente estoy indicando, no estequiométricamente, sino que solamente le estoy indicando qué es lo que tiene que entrar. ¿Ya? Pero sí, ya, si seguimos la estequiometría, como lo puse acá abajo, 2, aquí abajo no es 2, aquí son 4, aquí son 2, y aquí son 2. ¿Ya? Y aquí le puse 4 NTP, porque hay GTP involucrado, ATP, y son 2 reacciones. ¿Ya? Aquí son 4, aquí son 2, y aquí son 2. Y aquí, entonces justo las 3 reacciones que yo le mostré en rojo son reacciones irreversibles, ¿ya? Pero lo que yo iba en este punto es solamente indicarles, para que no nos olvidemos, que cuando hagamos gluconeogénesis, fíjense, necesitamos energía. Sí, necesitamos mucha energía porque para favorecerla termodinámicamente necesitamos energía, pero además necesitan generar NADH citosólico porque lo va a requerir la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa en el proceso gluconogénico. Entonces, ¿de dónde obtenemos el NADH citosólico? Si nuestros precursores gluconogénicos es lactato y alanina, fíjense, el lactato cuando se oxida a piruvato está generando directamente NADH citosólico. ¿Ya? Obviamente si queremos hacer gluconeogénesis necesitamos 2 moléculas de lactato, 2 moléculas, y generamos 2 moléculas de piruvato, y ahí seguimos nuestra ruta metabólica. Pero para el caso de la alanina,
que también necesitaríamos 2 moléculas de alanina para generar 2 moléculas de piruvato. Fíjense, aquí no estamos generando el NADH citosólico. Entonces, la ruta que va a seguir el precursor, la ruta que va a seguir piruvato cuando el precursor sea alanina, tiene que ser una ruta que sea capaz de proveer o de sintetizar equivalentes reducidos que son indispensables para la glicólisis. ¿Ya? Cuando el piruvato sintetizado es obtenido directamente del lactato, la misma enzima, la lactato deshidrogenasa, ya está generando el NADH en el citosol para el proceso gluconogénico. ¿Ya? Entonces, cuando veamos la alanina, que lo vamos a ver mañana, la alanina sí o sí, o este piruvato proveniente de la alanina, tiene que seguir una ruta que sea capaz de generar los NADH en el citosol para poder justificar, desde un punto de vista de los requerimientos energéticos, la síntesis de glucosa. ¿Ya? Así que dejémoslo hasta aquí y mañana vemos la química como tal. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, consulta o cualquier duda de más rato de la tarde, que cuando le echen una revisada, la respondemos mañana. Ya, le subí un control, ahora sí no tuve tantos problemas técnicos, así que le subí un control para hoy día a las 20 horas, ahí más ratito les voy a subir otro para el viernes, ¿ya? No recuerdo cuándo tenemos la prueba, Rocío, la fecha ni el día. Si alguien la tenemos, el lunes, lunes, ya, lo conversamos mañana. Lunes 26, ya. Que estoy casada con agua. Quiero agua. Espera, estoy terminando mi clase. Anda afuera. Espérate. Ya. Profe, pero ¿hasta cuándo entraría como para la prueba la materia? No, o sea, a lo más va a ser la materia de mañana, nada más. Ay, Sí, no, porque la prueba yo pensé que la teníamos después, martes o miércoles, pero es el lunes 26. Ya. bueno, no me quejo. ¿Ah? Que no me quejo si la cambia. Bueno, si todo el curso está de acuerdo, yo no tengo ningún problema, pero tienen que ustedes, ¿ya? Pero ustedes me tienen que, si tienen, o sea, si realmente tienen problemas con la fecha, yo no tengo ningún drama, o sea, pero es del todo o nada, porque si hay alguien que no, porque como ya está calendarizada, ¿ya? Como ya está calendarizada y todos ya tienen su organización y planificación, pero si ustedes me dicen, yo ni un problema. ¿No? Así que, pero eso me lo tienen que